Bueno, la clase anterior estuvimos analizando de, cómo se dan las reacciones redox, que dijimos que hay un agente oxidante, que hay un agente reductor, y vimos de alguna manera algunos parámetros vinculados o posicionados en el potencial de estándar como criterio para darnos idea de la espontaneidad o no de un proceso redox. Y también lo que analizamos es cómo es la dependencia del potencial de celda en base, así no estamos trabajando en condiciones estándar, y para ello avanzamos o analizamos un poquito lo que significa la ecuación de Nernst. Pero hay algo que uno tiene que visualizar, es que la mayoría de nuestros sistemas, y sobre todo de las reacciones que vamos a estar abordando, ocurren en soluciones acuosas. Entonces, cuando uno tiene una reacción redox que está ocurriendo en solución acuosa, lo primero que uno tiene que pensar o plantearse es cuál es la estabilidad redox que presenta el solvente. ¿Por qué? Porque si de alguna manera nosotros tenemos que dentro del sistema de reacción también está participando el solvente, uno ahí tendría que hacer un análisis un poco más acabado de cuáles son realmente las especies que se están oxidando y cuáles son las especies que se están reduciendo y cuáles son los productos que tenemos en esa condición. Entonces, para ello, lo primero que uno tendría que analizar es decir, bueno, ¿cuál es la estabilidad termodinámica que presenta una especie en interés dentro de una solución? ¿Sí? Entonces, para considerar esa situación, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Por un lado, el solvente, que generalmente va a ser el agua, otros solutos, que muchas veces uno lo llama como iones espectadores, pero también que pueden estar involucrados en el proceso. La especie misma, cuando hablamos de la especie misma, hablamos de el agente reductor y el agente oxidante, y también el oxígeno disuelto, porque ahora el oxígeno también juega un rol preponderante, sobre todo porque se solubiliza en agua. Entonces, si nosotros tenemos al solvente como agua, el agua puede actuar de dos formas. O bien puede actuar como agente oxidante, o sea que se puede reducir, en este caso se reduce a hidrógeno, o también puede actuar como agente reductor. Entonces, en este caso, el agua se estaría oxidando. Entonces, uno lo que puede hacer para visualizar, uno lo que desea de alguna manera, es que el agua tenga estabilidad redox, o sea que ni se oxide ni tampoco se reduzca. Entonces, para considerar en qué región se comporta de esa forma, uno lo que puede hacer es, fíjense, hacer un diagrama de potenciales con respecto a el menos logaritmo de la concentración de protones, o sea, el pH. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque si ustedes se fijan, cualquiera de estas reacciones, de alguna manera, van a ser dependientes del pH. En algún caso van a depender de la concentración de oxidrilos, que de alguna manera esta concentración de oxidrilos con el K-Water lo podemos poner en función eh, eh, de la concentración de protones, y por eso podemos hablar del pH, y también podemos llegar a considerar, si se quiere decir, o también lo podemos visualizar en esta circunstancia, que cuando tenemos la situación de que actúa como agente reductor, también tenemos la presencia de protones en el medio. Entonces, fíjense que de alguna manera este potencial va a ser dependiente del pH del medio. Entonces, lo que uno puede hacer es tratar de decir, bueno, el agua, cuando actúa como agente oxidante, esta es la reacción involucrada, el agua se va a estar reduciendo, va a generar oxígeno, va a generar hidrógeno, perdón, en el medio, y de alguna manera va a estar liberando oxidrilos. Bueno, entonces uno puede ver que hay una dependencia del potencial estándar con el pH. Acá fíjense que lo que uno está considerando es una reacción, si se quiere decir, donde, como estamos cerrando la celda la estamos cerrando con el electrodo de, digamos, si se quiere decir, con el electrodo de hidrógeno. Por eso, de alguna manera, en este caso, la otra está asociada, si se quiere decir, vale cero, y por eso vemos esta circunstancia. Está por eso acá, a ver, el potencial de celda va a ser igual al potencial estándar. Como es el potencial estándar del hidrógeno, de alguna manera nosotros vamos a considerar que ese potencial, bueno, hemos tomado que es el potencial cero, menos 0,059, que es lo que vimos en la clase anterior, dividido 1, porque es un solo el electrón que está involucrado, y bueno, cuando uno hace todo el tratamiento se va a dar cuenta que eso lo puede expresar en función del pH.
Bueno, algo que uno tiene que visualizar es que de alguna manera, si uno hace una pequeña gráfica del potencial en función del pH, eso es lo que uno puede visualizar, donde el pH ahora fíjense que vendría a ser como nuestra incógnita, nuestra variable dependiente. A medida que nosotros vamos viendo que el pH va aumentando, fíjense que va pasando con la pendiente. Esa pendiente, perdón, esa pendiente va disminuyendo. Y partimos desde cero. ¿Estamos de alguna manera? Bueno, porque cuando el pH es cero, esto es cero. Y fíjense en que a medida que va aumentando el pH, este potencial va disminuyendo. ¿Y esta pendiente cuánto vale? Bueno, en este caso la pendiente vale menos 0,059 o lo que uno podría decir menos 59 milivoltios. ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos... Entonces, fíjense en que cualquier situación, de alguna manera, que cualquier especie que donde el agua pueda actuar como agente oxidante, obviamente que no va a ser de nuestra preferencia trabajar con agua como si fuese el solvente. Lo mismo sería en el caso si tuviésemos alguna especie que de alguna manera pudiese llegar a oxidar el agua, donde en ese caso actuaría como agente reductor. Entonces, bajo esas condiciones uno tiene que tratar de evitar trabajar en un solvente o trabajar en un sistema acuoso. ¿Qué sucede en la otra situación? Bueno, si ustedes se fijan, tenemos también un potencial de celda que tiene un valor de 1,23 y fíjense que él tiene la misma dependencia con el pH, pero fíjense que ahora tenemos, como si se quiere decir, una pequeña ordenada al origen, no una pequeña, pero una ordenada al origen, y esto tiene que ver con el potencial estándar que tiene esta reacción como tal, y de nuevo fíjense que a medida que el pH va aumentando, esta potencial va disminuyendo. Fíjense que ahora la ordenada al origen, ¿de cuánto va a ser? De 1,23, la pendiente va a ser de nuevo negativa y esta es la disminución que nosotros estamos analizando. Pero esta es la dependencia del potencial cuando, si se quiere decir, el oxígeno pasa a agua, ¿sí? Entonces, esta es la condición donde de alguna manera uno tiene que tener presente, ¿sí? Fíjense que cuando actúa como agente reductor, el que se está oxidando es el oxígeno y eso es la cupla oxígeno-agua que nosotros tenemos que estar presente. Y en este caso, el agua está actuando como agente oxidante, donde directamente el agua es la que se reduce a hidrógeno. ¿Sí? Entonces, uno que tiene que tener presente, bueno, que en toda esta región, de alguna manera, esta región que está marcada entre 0 y 1,23, es una región donde el agua muestra estabilidad termodinámica o redox. En esta región uno puede de alguna manera dar garantía que el agua no se va a oxidar ni tampoco se va a reducir y por lo tanto va a ser el solvente que nosotros decimos. Fíjense que a su vez nosotros tenemos parámetros que hablan de un sobrepotencial. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es lo que uno calcula desde el punto de vista teórico, pero muchas veces uno necesita un sobrepotencial para garantizar que esta reacción está ocurriendo y bueno, y esto hace que de alguna manera para que realmente el agua actúe como de alguna manera agente reductor o como agente oxidante, necesitamos un determinado sobrepotencial y eso hace justamente que ahora esta brecha se aumente un poquito más, o sea que de alguna manera solamente algunas especies que tengan potenciales muy marcados por encima a 1,5 y muchos menores, si se quiere decir a menos 0,8 van a poder estar teniendo algún tipo de reactividad con el agua. ¿Sí? Entonces, la conclusión es lo que podemos llegar a sacar. Dice que un agente reductor que puede reducir rápidamente al agua a hidrógeno o un agente oxidante que puede oxidar agua a oxígeno, de alguna manera no van a poder sobrevivir en una solución acuosa y por lo tanto tendría que utilizar otro tipo de solvente para valorar su reactividad de tipo A. Algo que también es muy interesante es lo siguiente, es que la mayoría de los sistemas, en el caso del agua, cuando aparte de nosotros analizar digamos, si se quiere decir, los potenciales, uno también tiene que considerar dónde es el pH típico del agua, en el cual uno puede
considerarla como tal, sin decir que tengo un exceso de protones, un exceso de oxidrilo, y ese margen está entre un pH comprendido entre 4 y un pH comprendido entre 9. De alguna manera, ¿para qué? ¿A qué apunto con esto? Donde uno puede llegar a decir que tenemos una muy buena proporción de agua como tal, ¿sí? Y que no haya una buena proporción de oxidrilo, que tengamos una buena proporción de protones. Bien, considerando eso, entonces uno tiene que pensarse, bueno, ¿cuándo uno puede llegar a decir que vamos a tener la posibilidad de que una especie sea oxidada por agua? Entonces, bajo estas condiciones es cuando actúa como un agente oxidante. Bueno, entonces, en este caso, ¿quiénes pueden llegar a ser oxidados por el agua? Bueno, aquellos que tengan mucha tendencia, si se quiere decir, a tal, y en ese caso, si ustedes se fijan, nosotros aquí nos vamos a encontrar, bueno, nos vamos a encontrar con los metales, ¿sí? Los metales que tienen tendencia a oxidarse, y principalmente, ¿cuáles van a ser esos metales? Bueno, los metales del bloque S o también los de la serie 3. ¿Estamos de acuerdo? O también de la serie D. En este caso, si se quiere decir que lo que va a estar ocurriendo es que vamos a ver que estas especies son oxidados por agua, y también vamos a estar analizando la producción de hidrógeno como tal. Generalmente, la producción de hidrógeno la vamos a poder visualizar, a no ser que se forme sobre un metal o la especie que estamos considerando. Generalmente son metales, en este caso, chicos, lo que vamos a estar considerando, tenemos la posibilidad de que se forme una capa de óxido que va a estar pasivando esa superficie. Entonces, cuando se forma la capa de óxido, no vamos a poder ver el desprendimiento de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el agua también actúa como agente oxidante, pero en vez en este caso, de estar comprometido en la formación de hidrógeno, directamente está comprometido en la formación de una capa de óxido. ¿Qué sucede ahora? Aquellas especies que donde el agua se da de alguna manera sufrir un proceso de oxidación, o sea, cuando nosotros tengamos de alguna manera un agente reductor. Entonces, esto cuando se da, si se quiere decir, cuando tenemos un potencial fuertemente positivo, digamos, considerando que tenemos un potencial fuertemente positivo, uno puede llegar a decir, si se quiere decir, que el agua acidificada bajo cualquier condición va a ser un agente reductor pobre, y eso de alguna manera es lo que nosotros tenemos que remarcar, ¿sí? Nosotros partimos de un potencial bastante alto, 1,23, entonces, de alguna manera, para que el agua actúe como agente reductor se tienen que dar algunas condiciones. Entonces, ¿cuándo de alguna manera vamos a poder tener esta situación, o cuándo el agua va a poder ser oxidada? Cuando tengamos agentes oxidantes que realmente sean muy fuertes, que puedan contrarrestar, si se quiere decir, este potencial que presenta el agua como agente reductor. Y eso, por ese ejemplo, se da cuando tenemos cobalto más 3. Cobalto más 3, si tenemos una sal de cobalto más 3, esa sal tiene una tendencia muy marcada de alguna manera a reducirse. Eso va a provocar, si se quiere decir, debido al potencial tan marcado que tiene, que es de 1,92 voltios, a que el agua se oxide bajo estas condiciones. Entonces, si nosotros tenemos una sal de si nosotros tenemos una sal de cobalto más 3 y la tenemos en agua, no hay duda que el sistema va a forzar, o el sistema va a evolucionar en donde el cobalto más 3 se reduce, generándose cobalto más 2, pero eso conlleva de alguna manera a que el agua se oxide. ¿Está? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Bueno, si quiero trabajar con cobalto más 3, necesito que el cobalto más 3 esté presente en solución, porque es necesario para una determinada reacción, para una síntesis de tipo inorgánica, orgánica, lo que fuese. Obviamente que no podemos utilizar agua como solvente de ese sistema. Bueno, entonces, lo importante que ustedes puedan destacar o puedan remarcar de alguna manera es que para que una especie viva en agua, de alguna manera viva, si se quiere decir, para que no tenga reactividad y conserve su identidad como tal, no tiene que sufrir procesos redox mediados por agua. Bien, lo que les decía recién, que esto es lo que se llama como zona de estabilidad de agua. ¿Por qué? Porque generalmente el pH que uno puede encontrar en el agua de forma natural es entre 4 y 9. Entonces es una condición donde no tengo ni exceso de oxidrilos, ni tampoco tengo un exceso de protones
que de alguna manera son los que me van a estar determinando cuál es el comportamiento de una determinada especie en el sistema acuoso. Bien, algo que uno sí tiene que tener en cuenta que definiciones a tener en cuenta es que de alguna manera uno puede hacer énfasis a dos tipos de comportamientos que son muy particulares de los sistemas redox, que son la dismutación o desproporción y la comproporción, ¿sí? Y que de alguna manera dan idea a qué pasa con la estabilidad de algunas especies, o mejor dicho, de la estabilidad de algunos estados de oxidación de las especies. Cuando nosotros hablamos de una dismutación, fíjense, para nosotros hablar de una dismutación o una desproporción, nosotros tenemos que tener una única especie donde lo que uno puede visualizar es que esa misma especie se oxida y se reduce, o sea que de alguna manera aumenta y disminuye su número de oxidación. O es como decir que está actuando simultáneamente de agente oxidante y de agente reductor. Entonces, eso es una dismutación. Y remárquenlo, es una única especie donde su número de oxidación aumenta y disminuye. Por ejemplo, en el caso del cobre más, si ustedes se fijan, el cobre se está de alguna manera oxidando y también el cobre más se está reduciendo. Entonces, gana y pierde electrones. Eso me está indicando de que este proceso es un proceso de dismutación. Pero lo más importante que tenemos que destacar que es una única especie o un mismo elemento, si se quiere decir, el que de alguna manera cambia su número de oxidación. Acá lo estamos planteando puntualmente con un catión metálico, pero también podría ser tranquilamente un compuesto, ¿sí? En el compuesto lo que yo voy a analizar, que muchas veces en el compuesto, la misma especie, hay uno de los elementos en ese compuesto que se oxida y se reduce a la vez, y eso también me está hablando de un sistema de dismutación. Bien. Algo que tenemos que diferenciar es la descomposición. En el caso de la descomposición no prospera con un cambio en el número de oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si uno quisiese pensar en la descomposición térmica del carbonato de calcio. Bueno, el carbonato del calcio, por acción de la temperatura, pasa a óxido, digamos, tiene una reactividad que nos lleva a la generación de óxido de calcio y de óxido de carbono. Cuando uno hace el análisis de los números de oxidación, en ese caso no cambian, por eso eso no es un proceso redox, sino, por lo tanto no es una dismutación, sino que directamente una descomposición. Remarquen, es una especie que a partir de esa especie obtengo productos que tienen distintos números de oxidación. Lo inverso, es decir, cuando ahora yo a lo mejor tengo dos especies distintas y que de alguna manera, digamos, comproporcionan o dan un único producto, bueno, es justamente lo que eso se llama como comproporción. Entonces, fíjense, reacción en la que dos especies del mismo elemento, pero dos especies distintas que tienen distintos números de oxidación, nos llevan a la generación de un único producto que de alguna manera tiene un número de oxidación que esté intermedio con respecto a los cual partimos. Pero de nuevo, lo que más importante de la comproporción es que esta especie alcanza este producto y que esta misma especie alcanza el mismo producto. ¿Qué significa? Que tanto la agente oxidante como el agente reductor van a estar los dos van a alcanzar el mismo producto final. Bueno, van a comproporcionar al mismo producto final. ¿Sí? Algo que es bastante interesante de remarcar es qué pasa cuando uno forma un complejo. Para que ustedes lo tengan presente, un complejo no es nada más y nada menos que de alguna manera, y siempre lo vamos a ver en cationes, en el caso de los cationes, cuando nosotros disolvemos un catión en agua, el catión no está solo, sino que está rodeado, si se quiere, está rodeado de moléculas de agua que lo están hidratando. Eso, desde el punto de vista químico, es un complejo, es una estructura. ¿Por qué? Porque no está solo. ¿Y por qué complejo? Porque, bueno, es una estructura compleja de lo que uno esperaría.
Entonces, en el caso del agua, por ejemplo, si yo tuviese, no sé, cobre más 2, el cobre más 2 hasta el rodeado de moléculas de agua me va a dar una coloración celeste. Pero ahí tengo moléculas de agua que lo están rodeando y que eso también lleva a la generación de un complejo y que tiene cierta estabilidad. Pero ¿qué pasa si ahora el cobre, en vez de ponerlo en agua, lo pongo en amoníaco? Sí, que también lo podemos encontrar en estado líquido. Bueno, en el caso de este ahora, en el caso de que esté en amoníaco, el cobre ya no va a estar rodeado de agua, va a estar rodeado de amoníaco. Entonces, también se va a estar solvatando, pero por otro tipo de solvente distinto del agua. Y de eso también genera, de alguna manera, un complejo. Pero la pregunta ahora que nos vale la pena hacer es qué pasa si yo tengo al cobre más 2 en agua que lo quiero reducir, o sea, pasar de cobre más 2 a cobre 0. ¿Y qué pasa si yo ahora tengo el cobre más 2, si se quiere decir, solvatado o acomplejado por amoníaco, que también lo quiero pasar a cobre 0? En los dos casos el proceso es un proceso de reducción. Tiene que el cobre ganar electrones. Pero bueno, dependiendo de dependiendo de quién sea más estable, de alguna manera desde el punto de vista inicial, eso nos va a estar dando una idea que ese potencial va a tener un signo diferente, un número, una magnitud y también un signo diferenciado. ¿Por qué? Porque mientras más estable sea una especie de partida, que estoy analizando en este caso una reducción, más va a costar de alguna manera reducirlo. Entonces, si más cuesta reducirlo, ¿cómo lo voy a traducir a eso? Bueno, con un potencial de reducción que va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener presente. Si yo tengo una especie que está estabilizada y la quiero reducir, obviamente que se podrá reducir, quizás sí, pero la energía que me va a estar proveyendo ese sistema va a ser menor que una especie que no esté estabilizada. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como que uno visualice que le cuesta. Fíjense, acá tenemos nosotros dos complejos, de alguna manera, donde estamos analizando. Bueno, en un caso tenemos al hierro más 3 solvatado por agua, en otro caso tenemos al hierro más 3 solvatado por cianuro, ¿sí? Entonces, en este caso lo que estamos tratando de analizar de nuevo es que se reduzca. Entonces, si ustedes se fijan, de alguna manera tenemos potenciales que son positivos. Los dos están indicando que los dos tienen tendencia a reducirse. Uno es más 50, más 0,77 y el otro es más 0,36. Pero de alguna manera, fíjense que cuando se da el proceso de reducción en agua, este proceso está mucho más favorecido. ¿Por qué? Porque de alguna manera el trabajo útil que se obtiene es mucho mayor que en este caso, que en el caso que el hierro esté acomplejado con cianuro. ¿Eso qué me está indicando? Que si yo tengo acá un potencial que es menor, este proceso de reducción tiene menor tendencia a ocurrir, ¿sí? Con respecto al del agua. Y si me tiene menor tendencia a ocurrir, ¿qué significa? Que de alguna manera el hierro más 3 formando esta estructura es mucho más estable, si se quiere decir, que si está rodeado de agua. Entonces, ahora, traduciendo en limpio. Una especie acomplejada que es más estable, es lógico pensar que tenga menor tendencia a reducirse. Si tiene menor tendencia a reducirse, ¿eso qué me indica? Que su potencial va a ser menor con respecto, por ejemplo, en este caso, a una especie que tiene en la cual tiene mayor tendencia a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, remarquen eso. En un complejo que es más estable uno con respecto al otro, es lógico pensar que el proceso de oxidación o reducción va a estar menos favorecido, para ponerlo en términos de complejo, en aquel complejo donde la especie se sienta mucho más estable. En este caso, cuando el hierro está rodeado de cianuros. Bien, nosotros la clase anterior habíamos visualizado que la mayoría de las veces los potenciales se presentan como potenciales de reducción y en tablas. Y en estas tablas lo que hacemos nosotros de alguna manera es presentar aquellas especies que tienen tendencia digamos, que de alguna manera estamos ordenándolas de forma creciente con respecto a su potencial de reducción. Pero nunca lo que hacemos es presentarlas de alguna manera analizando qué pasa cuando cambiamos de número de oxidación a lo largo de una misma especie, ¿sí?
Por ejemplo, en el caso del permanganato, nosotros tenemos potenciales de reducción del permanganato de +7 a +2. O tenemos dicromato, por ejemplo, desde +6 a +3. Pero nunca vamos analizando qué pasa cuando vamos pasando de una especie a otra. Porque uno sí es cierto, pasa de manganeso +7 y llega a manganeso +2 desde producto de laboratorio. Pero para que ustedes tengan presente, muchas veces se da que de manganeso +7 pasa a manganeso +6, +4, +2 y llego al 0. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de valorizar o evaluar cómo es ese comportamiento de potencial a lo largo que vamos cambiando el número de oxidación? Es algo que nosotros podemos visualizarlo o evidenciarlo a partir del análisis de diagramas de potencia. Bueno, de alguna manera estos diagramas de potencia lo que nos van a estar dando es idea de la estabilidad térmica, digamos, la estabilidad, perdón, termodinámica relativa, en términos relativos, de un conjunto de especies de un elemento, ¿sí? Y ahora este elemento que van a presentar, obviamente, distintos números de oxidación, que es más o menos lo que les comentaba anteriormente. Entonces, cuando hacemos nosotros ese análisis, podemos pensar en los diagramas de Latimer, en los diagramas de Frost y también en los diagramas de Purwa. ¿Sí? Nosotros, por una cuestión de tiempo, solamente vamos a referenciar los diagramas de Latimer y de Frost, aunque los diagramas de Purwa son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque nos dan un comportamiento de lo que más o menos vimos anteriormente, cómo es el potencial, la variación del potencial de las especies con respecto al pH. Cuando analizamos un diagrama de Latimer, ¿qué es lo que tratamos de visualizar? Y qué es cómo están presentados en el anexo de tablas. En el anexo de tabla ustedes no tienen tablas de potenciales de reducción, sino que tienen diagramas de Latimer correspondiente a cada elemento. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, lo que estamos planteando de alguna manera es un resumen de los potenciales estándar para un determinado elemento químico, ¿sí? De todas sus posibles números de oxidación, los cuales se pueden encontrar presentes en medio ácido o el medio básico, ¿sí? Entonces, fíjense, acá lo que le estamos diciendo, tenemos al cloro y estamos indicando todas las especies posibles del cloro en un determinado medio. Esto estamos analizando el medio acuoso, el medio ácido, y acá lo tenemos en medio básico, y vamos viendo cómo de alguna manera, y a su vez vamos indicando todas las especies presentes con su correspondiente número de oxidación, y lo que vamos viendo es, vamos valorizando cómo son los potenciales que conectan a cada uno de estos números de oxidación. Fíjense que de alguna manera uno lo que trata de hacer es algo que no les dije. Son potenciales, siempre están presentados desde el punto de vista de potenciales de reducción. Vamos de números más grandes, números de oxidación más grandes, hacia números de oxidación más pequeños. Y de alguna manera el potencial nosotros lo vamos a estar escribiendo sobre una línea sobre la línea horizontal que de alguna manera está conectando a las especies que presentan distintos números de oxidación. ¿Sí? Bien, fíjense que de alguna manera, como estamos avanzando, están planteados como potenciales de reducción. Es lógico pensar que bien hacia la izquierda vamos a tener la especie más oxidada y hacia la derecha vamos a tener la especie más reducida. ¿Sí? Y de alguna manera cada una de estos, digamos, si se quiere decir, cada una de estas desconexiones no le puede plantear la hemireacción correspondiente. Algo que les comentaba recién también es que estamos considerando que son reacciones, son potenciales de reducción estándar que se obtuvieron en un medio acuoso a pH ácido y a pH básico. Cuando estamos trabajando a pH ácido, recuerden que son condiciones estándar, entonces son condiciones estándar, estamos considerando una concentración de protones de 1 molar, por lo tanto, eso nos lleva a que el pH sea de 0, y también estamos considerando en medio básico una concentración de 1 molar de oxidrilo, de hidróxido, y eso de alguna manera es lo que determina que el pH sea de 14. Entonces, estos potenciales que de alguna manera visualizan el medio ácido, justamente nos están indicando que el pH se obtuvo, que el pH de trabajo fue de 0, y en este caso el pH fue de 14. Algo que me interesa que ustedes remarquen es que más allá de que
en las tablas se dice medio ácido, medio básico, uno puede hacer el análisis y sin referenciarlo en un anexo de tabla, uno puede identificar si el medio en el que estamos trabajando es un medio ácido o un medio básico. La presencia de que todas las especies estén deprotonadas, de alguna manera nos está indicando, si se quiere decir, que el medio en el que estamos trabajando es un pH alcalino. En tanto que la presencia de especies protonadas de alguna manera nos están indicando de que ese medio en el que estamos trabajando es un medio ácido, a pesar de que tenemos algunas especies que están deprotonadas. Bueno, esta diferencia en este medio que es ácido, de especies que están protonadas y deprotonadas, nos hace indicar o los tiene que llevar a ustedes a la reflexión de que estos tienen un comportamiento de ácidos fuertes, por lo tanto están deprotonados, y estas son especies que tienen un comportamiento de ácido débil, por lo tanto en medio de pH igual a 0 van a estar protonadas como tal. También tenemos que fijarnos algo que es bastante interesante, visualizarnos por ejemplo que esta reacción de reducción del cloro 2 a cloruros, tanto el medio ácido como el medio básico tienen el mismo valor de potencial. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe justamente que en estas reacciones o en estos procesos redox no está involucrada la presencia ni de oxidrilos ni de protones, por lo tanto es lógico pensar que su potencial estándar no va a ser dependiente del pH. Y justamente eso hace que esos potenciales sean iguales en todo caso. Recuerden que acá las reacciones que están involucradas es de cloro 2 que pasa a cloruros. Entonces tenemos cloro 2 que va a darnos 2 cloruros más 2 electrones. En este caso va a ser exactamente lo mismo. Cloro 2 que nos da 2 cloruros más 2 electrones. Entonces fíjense en cómo en esas de mis reacciones no tengo ni protones ni oxidrilos involucrados. Por lo tanto es de pensar que el pH, que potencial estándar de estas reacciones de reducción no son dependientes del pH, y eso es lo que determina que justamente su valor sea exactamente el mismo en cada uno de estos medios. Bueno, para que ustedes tengan presente qué implica, por ejemplo, esto de acá, ¿qué implica esta conexión? Esta conexión implica que yo tengo un potencial estándar asociado a esta cupla. ¿Cuál es la cupla? Bueno, fíjense que acá tenemos la cupla del ácido cloroso al ácido hipocloroso, pensando de nuevo en una cupla de reducción que tiene un valor de 1,674 voltios y que en realidad la reacción digamos, que uno debería considerar es la siguiente. Es la reacción asociada para si se quiere decir, esta conexión que estamos considerando. Entonces, de alguna manera, si bien lo tenemos planteado de una forma muy resumida, la información contenida es toda esta, ¿sí? Para que ustedes de alguna manera lo tengan presente. Bien, ¿cómo podemos nosotros en un diagrama poder calcular potenciales de reducción de dos especies que no son adyacentes, si se quiere decir? Es decir, bueno, ¿qué pasa si yo quisiese ahora calcular, no sé, por ejemplo, el potencial de reducción asociado? Para que ustedes lo puedan ver desde el perclorato, que en este caso sería el ácido perclórico, porque está totalmente deprotonado por ser un ácido fuerte, tenemos desde el ácido perclórico, ¿sí? Por ejemplo, a el ácido hipocloroso. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder calcular este potencial que acá no lo presentan? En este diagrama de Latimer no está presente. Bueno, ¿se puede calcular? Sí, sí se puede calcular, y se puede calcular, pero para hacer el cálculo, mejor dicho, no tengo que hacer netamente las sumatorias de los potenciales, sino que tengo que dividir por la cantidad de protones y, digamos, los electrones involucrados en este proceso, sino que tengo que considerar, digamos, lo que significa hacer la conexión entre dos especies que no son adyacentes. Entonces, hacer eso, de alguna manera, es tratar de correlacionar o relacionar la energía libre de Gibbs, si se quiere decir, con el potencial estándar. Recuerden ustedes que la energía libre de Gibbs sí de alguna manera aplica la ley de Hess, pero los potenciales estándar no pueden aplicar una ley de Hess, porque dijimos que eran propiedades intensivas. Entonces, si yo multiplico por 2, por 3, lo que fuese, recuerden ustedes que eso de alguna manera no tiene sentido del potencial estándar, porque es una propiedad intensiva. Entonces, tenemos que tratar de, para poder conectar dos especies que no sean adyacentes y poder
poder de alguna manera inferir cuál es su potencial, la idea es poder relacionar el potencial estándar con una propiedad o con un parámetro termodinámico que nos permita, que nos conduzca de alguna manera alcanzar la meta de poder calcularlo. Bueno, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es correlacionar la energía libre de Gibbs estándar con los potenciales estándar, y a partir de esa combinación también vamos a poder, una vez que tengamos todo traducido digamos, tengamos todos los potenciales estándar en función de energías libres de Gibbs, sí voy a poder aplicar una ley de Hess que me permita hacer la conexión de los mismos. Entonces, fíjense, nosotros tenemos una especie A con respecto a la especie B y tenemos la especie C. Obviamente estamos pensando en la especie más oxidada, la más reducida. Para cada uno de ellos vamos a tener un determinado potencial asociado entre A y B, de B a C, y cada uno de ellos vamos a tener, si se quiere decir, un determinado número de electrones involucrados. Entonces, si uno quisiese de alguna manera calcular el potencial entre A y C, uno que podría llegar a hacer si quisiese aplicar la energía libre, digamos, si quisiese aplicar la ley de Hess. Bueno, podríamos decir que podríamos sumar la energía libre de Gibbs asociada al primer proceso, digamos, al segundo proceso, de esa forma, más la energía libre de Gibbs del primer proceso. Cuando uno hace eso, fíjense, la energía libre de Gibbs, a cada uno de ellos lo podemos reemplazar por su igualdad en potenciales estándar, que era menos NF menos el número de moles de electrones involucrados por la constante de Faraday por el potencial correspondiente. Fíjense en que en este caso hacemos la conversión correspondiente. Esto ahora va a ser exactamente lo mismo, se quiere decir. Entonces fíjense en lo siguiente. Ahora, el delta G estándar 3 no es nada más y nada menos que la cantidad de electrones involucrados en todo el proceso, o sea que va a ser la suma de n más 1 más n más 2, porque por el potencial asociado en este caso. Entonces, si ustedes se fijan, de alguna manera, yo ahora tengo la posibilidad de que la constante de Faraday la paso, en este caso la paso dividiendo, entonces se va a cancelar en todos los términos, y directamente ahora, si se quiere decir, esto me va a quedar de esta manera. La puedo pasar con el signo negativo ya directamente a la constante de Faraday, entonces este signo negativo se cancela. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer para calcular este potencial que no conocemos? Bueno, directamente es hacer la sumatoria de estos productos, donde voy a considerar el potencial de cada uno de los sistemas, de cada una si se quiere decir, de cada una de estas relaciones horizontales por el número de electrones involucrados. Fíjense, para el proceso 2 como para el proceso 1, dividido todo directamente ahora por el número total de electrones involucrados, para llegar desde A hasta C. Bueno, acá tenemos un poquito de alguna manera un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan ver. ¿Cómo vamos a hacer en este caso para hacer el cálculo de este potencial? Fíjense que algo que les tiene que llamar la atención, más allá de hacer el cálculo, es que todas las especies están desprotonadas, por lo tanto, el medio al cual está haciendo referencia es un medio básico. Entonces, ahora lo que me interesa es calcular el potencial desde estas especies con respecto al hipobromito. ¿Cuál es el potencial de reducción de la cupla entre el hipobromito y el bromuro? Bueno, la reacción de referencia que estamos haciendo caso es esta que le presento. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, directamente es pensar cuántos electrones tengo involucrados desde... Esto es pensar en los números de oxidación netamente, ¿no? Entonces, en este caso, en el bromito el número de oxidación es más 1, al bromo 0 es al bromo 0, entonces la cantidad de electrones que tengo involucrados es 1, a eso lo voy a multiplicar netamente por este potencial, que es 0,45, y ahora desde el bromo al bromuro, de nuevo, 0 menos 1, entonces la cantidad de electrones involucrados es 1, eso lo tengo que multiplicar por el potencial correspondiente, en este caso de esta cupla, que es 1,07, y la cantidad de electrones involucrados desde acá hasta acá son 2. Bueno, cuando hacemos este cálculo, de alguna manera el potencial correspondiente es 0,76. Bien, ¿qué pasa si ahora queremos
unir o queremos calcular cuál es el potencial asociado a la cupla entre el bromato y el bromuro. Fíjense que ahora tenemos que considerar más etapas. Tenemos esta etapa, este potencial, mejor dicho, este otro y este otro. De nuevo, como estamos en un medio alcalino, el proceso involucrado es el que se marca en este caso. Entonces, acá fíjense, acá yo estoy pasando de un número de oxidación más 5 a más 1, entonces la cantidad de electrones involucrados son 4, a eso hay que multiplicarlo por este potencial, por el potencial de esta cupla, que es 0,54, y después procedemos como hicimos anteriormente. Algo que es bastante interesante es que para pasar de un número de oxidación más 5 a menos 1, la cantidad de electrones involucrados son 6. Fíjense, desde más 5 a 0 tengo 5 electrones involucrados, y bueno, desde 0 a menos 1 tengo que sumar 1, por lo tanto son 6. Entonces, digamos, el potencial estándar de esta cupla, de la cupla bromato-bromuro, es de 0,61 voltios. Bien. También uno puede utilizar el diagrama de Latimer para poder identificar los procesos que vimos anteriormente de dismutación y con proporción. Recuerden ustedes que para tener una dismutación, lo que uno necesitaba era que dos especies, se quiere decir, perdón, una misma especie se tenía que oxidar y se tenía que reducir a la vez. Entonces, ¿cómo lo vamos a visualizar en un diagrama de Latimer? Bueno, para que podamos ocurrir esto, es decir, bueno, esta especie tiene que tener, como lo estamos pensando en el diagrama de Latimer en procesos de reducción, analizando en reducción, nosotros decimos, ¿cuándo va a haber una dismutación? Cuando una determinada especie tenga mucha tendencia a reducirse, ¿sí? Y que de alguna manera pueda también conllevar a que esa misma especie pueda oxidarse. Entonces, ¿eso cuándo lo visualizo en un diagrama? Bueno, teniendo en cuenta esto que tenga mucha tendencia a reducirse comparado con la tendencia que tiene a oxidarse, que sea, es volver hacia atrás y ya cambio el signo. Cuando uno lo analiza en el diagrama de Latimer, uno puede decir, bueno, una especie tiene tendencia a dismutar cuando yo analizo las dos especies adyacentes y me doy cuenta que el potencial hacia la derecha es mayor con respecto al potencial hacia la especie de la izquierda. Entonces, fíjense en este caso. ¿Nosotros qué podemos llegar a decir? Bueno, para dismutación tengo que analizar una única especie. Eso es lo importante. Nunca voy a analizar las especies de los extremos. ¿Por qué? Porque la especie de los extremos, a esta no le queda otra que reducirse y a esta especie no le queda otra que oxidarse. O sea, no puedo analizar especies de los extremos. Solamente tengo que analizar especies intermedias. Entonces, cuando voy analizando especies intermedias, de alguna manera uno tiene que visualizar cuando la especie, el potencial de la cupla de la derecha puede de alguna manera forzar a que se dé tan, digamos, lo que tengo que analizar es que la cupla que se da, que estoy analizando de la especie cuando me muevo hacia la derecha, fuerce para que ahora cuando vaya el proceso de oxidación, me dé el potencial global, si se quiere decir. Ahora, lo traduzcamos en palabras, en simbología. Yo tengo acá, en este caso, el hipobrómito. El hipobrómito, de alguna manera, cuando se reduce a bromo, tiene un potencial de 0,54. Si tuviese que haber un proceso de dismutación, el bromito se tendría que reducir, pero también se tendría que oxidar. Entonces, para oxidarse, de alguna manera, este potencial tiene que cambiar. Sí. Entonces, si ustedes se fijan, este valor es de 0,45, pero para que ocurra el proceso de oxidación, ahora esto se cambia, su signo y sería menos 0,54. Cuando hacemos la sumatoria para calcular el potencial global, nos va a dar que un potencial negativo, o sea que bajo esas condiciones no puedo pensar que el hipobrómito va a dismutar en bromo y en bromato. Entonces eso es lo que yo les decía recién, uno tiene que de alguna manera ir fijándose qué pasa. Pero si yo ahora tengo el bromo 2, fíjense, si el bromo 2 sufriese un proceso de dismutación, ¿cómo lo podríamos llegar a ver? Bueno, en un proceso de dismutación tiene que reducirse y también tiene que oxidarse. El proceso de reducción en este caso es 1,07 y es mucho mayor que 0,54, que es 0,45. Entonces, de alguna manera, este proceso de reducción
puede forzar a que el bromo, a su vez, pueda oxidarse a hipobromito. ¿Por qué puede forzarse? Porque este es mayor, mucho mayor que con respecto a este potencial. Y eso es lo que decía recién. Cuando uno trata de visualizar cuáles especies son las que tienen tendencia a dismutar, es porque tenemos que visualizar que el potencial de la especie de alguna manera, de la derecha, es mayor que el potencial cuando nos dirigimos hacia la izquierda. Pero eso, ¿qué nos significa? Significa lo siguiente, que de alguna manera este proceso de reducción va a forzar o tiene el potencial suficiente para que ahora esta especie se pueda también oxidar simultáneamente y que el potencial de celda global sea mayor a cero. Fíjense, esto se da acá, sí, pero no lo podemos visualizar en este caso. Entonces, cuando uno dice, bueno, el potencial de la derecha, ¿por qué dimos esta especie? Bueno, porque el potencial de la derecha es mayor que el potencial de la izquierda, sí, eso es cierto. ¿Pero qué significa? Significa lo que les comentaba. El potencial de reducción es lo suficientemente grande para forzar que la especie también, a pesar de que no es lo deseable, porque fíjense que en este caso el signo sería negativo, puede forzar ¿para qué? Para que esta especie también se pueda oxidar de forma simultánea. Como tiene mayor tendencia a reducirse, también puede de alguna manera forzar a que esta especie, que el bromo 2, se oxide. Bien. Bueno, lo que les comentaba anteriormente, el potencial de la derecha, si se quiere decir, es mayor que el potencial de la izquierda. Uno puede indicar o inferir que el bromo 2 va a dismutar y estas son las reacciones que están involucradas en este proceso de dismutación. De nuevo, si ustedes se fijan, todas las especies están deprotonadas, por lo tanto uno puede inferir, sobre todo esta especie, la que me interesa, uno puede inferir que el medio alcalino, este proceso está ocurriendo en un medio alcalino. Bien. Otro tipo de diagramas que uno puede encontrarse en literatura y que de alguna manera se utilizan con frecuencia son los famosos diagramas de Frost. En los diagramas de Frost lo que uno hace es una representación gráfica de ¿qué? De el número de oxidación, pero fíjense que de alguna manera es bastante interesante. El número de oxidación de la especie que estoy considerando con respecto, fíjense, a la multiplicación del número de oxidación por el potencial, pero el potencial es que está asociado para considerar la siguiente cupla. La cupla desde un determinado número de oxidación a cuando el número de oxidación es cero en ese elemento. Entonces, eso es muy importante que uno tenga que tener cuenta, tiene que tener presente. No es cualquier potencial estándar. Siempre vamos a estar considerando, en el caso de los diagramas de Frost, el potencial estándar que está asociado desde cualquier número de oxidación hacia el cero de esa especie. ¿Sí? Entonces, lo que le decía, que es una gráfica de n por e. El E no es el que nosotros vamos a encontrar en los diagramas de Latimer, sino que los tenemos que calcular en función del número de oxidación del elemento. De nuevo, lo que estamos considerando nosotros como potencial estándar es mi especie en cualquier número de oxidación va a tomar un determinado número de electrones para alcanzar la especie en el estado de oxidación cero. De alguna manera, cuando uno empieza a analizar qué significan estos diagramas de Frost, fíjense que N por E de alguna manera es proporcional al delta G estándar y de alguna manera nos está dando inferencia de cuál es el potencial estándar para la conversión de mi especie en un determinado número de oxidación hacia el cero. Si uno empieza a analizar este tipo de gráfica y piensa más exhaustivamente que podemos llegar a decir, nosotros podemos inferir que el diagrama de Frost también es una equivalencia a decir que una gráfica del potencial de la energía libre de Gibbs de ese determinado elemento con respecto a su número de oxidación. Y debido a esto, de alguna manera, uno también puede decir que nos está dando una idea de cuál es la estabilidad de esa especie con respecto al proceso de qué, con respecto al proceso de reducción. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, nos está dando idea de cuánto cuesta a esa especie reducirla hasta el estado elemental.
Fíjense que nosotros la presentamos con número de oxidación creciente, entonces si uno se fija, es como que pensáramos, si vamos desde la especie más reducida hacia la especie más oxidada hasta llegar a cero, estaríamos pensando como en un proceso, si se quiere decir, así en un proceso de reducción. ¿Tá? Pero si uno lo mira como está planteada la gráfica, parece que estuviésemos pensando en un proceso de oxidación. Uno lo puede mirar de una forma u otra, pero la información es exactamente la misma. ¿Qué podemos llegar a decir? De alguna manera, que el número de oxidación más estable va a ser o se va a corresponder con aquella especie que está más situada más debajo del diagrama de Frost. ¿Qué significa eso? Y eso es importante que ustedes lo remarquen. Esa va a ser la especie que tenga la menor energía de Gibbs. ¿Sí? Si tiene la menor energía de Gibbs, es lógicamente la especie que de alguna manera es la que uno debe considerar como la más estable. Entonces, fíjense que acá tenemos nosotros un diagrama de Frost para el manganeso. Ya vamos a ver cómo se hacen este tipo de construcciones, pero si uno se fija, tenemos el manganeso más 7 y de alguna manera este potencial, este N por E va disminuyendo. ¿Esto qué está significando de alguna manera? Que ahora esta especie está disminuyendo su energía libre de Gibbs. ¿Sí? Van desde el número de oxidación más 7, hasta llegar a una especie donde tiene la mínima energía libre de Gibbs. ¿Sí? Entonces, si tiene la mínima energía de Gibbs, me está indicando de alguna manera que esa especie es la más estable desde el punto de vista termodinámico, o mejor dicho, que esa especie presenta el número de oxidación más estable termodinámicamente con respecto a los otros. Fíjense que también lo podemos inferir de este lado. ¿Por qué? Porque si yo voy desde el manganeso cero también uno puede ver que hay una disminución de la energía libre de Gibbs para alcanzar el manganeso más 2. Y eso también me está infiriendo, me está dando una idea de la estabilidad que tiene el manganeso más 2. Y ahora fíjense, si el manganeso más 2 quisiese reducirse a manganeso más 0, no conlleva una disminución de la energía libre de Gibbs, sino que conlleva eso a un aumento en la energía libre de Gibbs para que alcance esa especie. Entonces, de nuevo, este punto en el manganeso nos está indicando que este es el número de oxidación, es el estado o el número de oxidación más estable para el manganeso en estas condiciones, que es el medio ácido. Entonces, remarquen eso. Muchas veces uno dice sí, muchas veces uno dice la especie más estable porque se encuentra situada más debajo en el diagrama de Frost. Sí, eso lo dice la diapositiva, pero yo les estoy comentando qué significa. Entonces uno cuando le pregunta el por qué, muchas veces el por qué es esto. Es la especie que tiene la menor energía libre de Gibbs asociada. Vamos a ver que este diagrama de alguna manera va a depender, o el comportamiento muchas veces, de la estabilidad de las especies es muy dependiente del medio en el que está ocurriendo. Entonces, como forma gráfica les presento el diagrama de Frost del azufre. En el caso del diagrama de Frost del azufre, fíjense cómo, dependiendo del medio, nosotros nos podemos encontrar que el azufre, el medio, de alguna manera, en medio ácido, la especie más estable es el sulfuro de hidrógeno, pero ahora fíjense cómo cambia el medio básico, donde la especie más estable va a ser el sulfato. ¿Sí? Entonces, uno que está de alguna manera infiriendo, fíjense en este caso. Si voy pensando desde el punto de vista de la reducción, esto hay una marcada tendencia a ir disminuyendo, va disminuyendo en este sentido hasta alcanzar la especie más estable. Pero ahora, si uno se fija, uno puede ver, si vamos del número de oxidación más 6 hacia el 0, fíjense que ahora no hay una disminución de la energía libre de Gibbs, sino que hay un aumento, o sea que de alguna manera a este sistema le cuesta reducirse. Y eso es lo que uno también tiene que empezar a analizar cuando hace la correlación del diagrama de Latimer con el diagrama de Frost. Cuando voy pensando en reducción y yo voy viendo que va disminuyendo, que hay una disminución en N por E, eso de alguna manera se tiene que ir traduciendo también en el diagrama de Latimer, en que estos potenciales de reducción son positivos. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros cuando vamos analizando esto en el diagrama de Latimer para encontrar esta observación
de que va habiendo una disminución, si se quiere decir, en la energía libre de Gibbs, esto me está indicando de que de alguna manera estos potenciales de reducción tienen que ser positivos. ¿Por qué? Porque me está indicando de que esto tiene tendencia a estar ocurriendo y va buscando la estabilidad de la especie hasta llegar a este punto. Cuando yo ahora vaya a ver el diagrama de Latimer para el manganeso, de manganeso más 2 a manganeso 0, me debería encontrar con un potencial estándar de reducción negativo, que eso es lo que me está indicando justamente esta situación. Ahora, para pasar de manganeso más 2 a manganeso 0, está aumentando la energía libre de Gibbs. Eso que me indica que de alguna manera el manganeso no tiene tendencia a reducirse. Si no tiene tendencia a reducirse, es lógico esperar que en el diagrama de Latimer uno pueda evidenciar un signo en ese potencial de tipo negativo. Bueno, lo mismo es lo que nosotros tenemos que visualizar cuando analizamos el diagrama de Latimer del azufre. En el caso del diagrama de Latimer del azufre, fíjense que el medio ácido, que es lo que tenemos marcado en celeste, hay una marcada tendencia a la disminución, si se quiere decir, de este potencial. Eso nos está indicando, si se quiere decir, que ese proceso de reducción es espontáneo si lo pensamos o lo vemos en el diagrama de Latimer. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos ese análisis, nos vamos a encontrar con esa situación. Pero ahora cuando nosotros vamos al medio básico, si ustedes se fijan, ahora todo esto es como remar contra la corriente. Eso me está indicando que ninguno de estos tiene tendencia a reducirse. ¿Por qué? Porque en todos los casos implica un aumento de la energía libre de Gibbs. Y si implica justamente un aumento de la energía de Gibbs, me está indicando que ese proceso no tiene tendencia a ocurrir. Que es un proceso que va a tener que tener un potencial estándar de reducción que tiene que ser negativo. Y eso es justamente lo que ustedes van a poder ver o van a poder chequear cuando ven los diagramas de Latimer en medio básico. Bien, pregunta. ¿Cuál es la especie más estable del azufre en medio ácido? Bueno, el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, mejor dicho, el ácido sulfídrico, y en el caso del medio básico, el sulfato. Bien. ¿Qué nos indica de alguna manera lo que estuvimos viendo? Porque vimos que había puntos y que entre esos dos puntos se podía trazar una línea. Bueno, de alguna manera eso me habla de una pendiente, ¿sí? Y esa pendiente no es nada más y nada menos que el potencial del par formado entre esos dos puntos. Entonces, de alguna manera, este es el potencial que yo estoy considerando entre estos dos puntos, ¿sí? Eso para que ustedes lo puedan visualizar. Esto no es nada más y nada menos que este potencial. Esto sería el potencial de esta cupla, para que ustedes lo puedan ver. Y de alguna manera, la pendiente lo que nos está indicando es cómo es este potencial. Entonces, mientras más pronunciada es la pendiente, si se quiere decir, eso me está dando referencia de que el potencial asociado es mucho mayor. Entonces yo puedo decir, esto tiene mayor pendiente que ello, ¿sí? Pensando siempre una pendiente tipo positiva. Entonces, esta pendiente es menor que esta pendiente, por lo tanto yo puedo considerar que este potencial de reducción es mayor que el que tenemos en este caso. Bien, ¿qué pasa si ahora nosotros tenemos una pendiente de tipo negativa como la que podemos visualizar en este caso? ¿Sí? Esta pendiente ahora no es positiva, sino que es negativa, entonces esto me va a estar indicando de alguna manera que acá nosotros tenemos una situación donde eh, las especies no tienen tendencia, fíjense, a reducirse. Acá estamos viendo que va disminuyendo la energía libre de Gibbs, por lo tanto tenemos tendencia a que estas especies tienen tendencia a reducirse, pero en este caso no tiene tendencia a reducirse, sino que tiene una pendiente de tipo negativa, por lo tanto nos está indicando que de alguna manera eso responde en el comportamiento típico de un agente reductor. Fíjense que acá nosotros también podemos hacer inferencia de qué pasa con estos agentes que al tener tendencia a reducirse pueden ser agentes oxidantes. Entonces yo tengo acá un agente oxidante. Yo puedo pensar en esta cupla, entonces este va a ser mi agente oxidante porque esta es la especie que se va a estar reduciendo. Y también puedo pensar en esta otra cupla donde ahora parto de este agente oxidante. Entonces, si ustedes tuviesen que decir, bueno, tengo la posibilidad de elegir entre esta especie o esta otra, bueno, ¿cuál utilizaría para que sea
mi agente oxidante. Y bueno, seguramente utilizaría aquella especie que tenga la cupla de reducción más marcada. Entonces, seguramente, si tengo la disponibilidad en el laboratorio de esta especie A y de esta especie B, seguramente utilizaré la especie A de alguna manera como agente oxidante. Bien. También uno puede, a partir de dos diagramas de Frost, hacer predicciones de cuáles son las reacciones que pueden llegar a estar ocurriendo. Y para hacer eso, lo único que tenemos que hacer de alguna manera es analizar o comparar de alguna manera cómo son los perfiles de estos diagramas de Frost. Algo que es importante que ustedes tienen que tener presente, es decir, yo voy a tener todos los diagramas, todo el diagrama de Frost marcado. Entonces acá tengo el diagrama de Frost correspondiente al nitrógeno. Acá tengo el diagrama de Frost correspondiente al cobre. Entonces ahora uno dice, bueno, yo quiero hacer una reacción entre nitrógeno y cobre. ¿Qué es lo que me conviene mezclar? Entonces ahí uno tiene que empezar a decir, bueno, no es, a ver, cuando uno hace la predicción de la espontaneidad, no es en base a lo que ya tiene. Porque si yo no digo, yo tengo solamente ácido nítrico, y bueno, tendré que decir, bueno, si tengo solamente ácido nítrico, bueno, tendré que fijarme que el ácido nítrico no tengo otra situación que se tiene que reducir. Entonces, si solamente tengo ácido nítrico, tendré que buscar otra especie que se tiene que sí o sí oxidar. Cuando hacemos comparaciones de este tipo, es cuando uno dice en el laboratorio tengo la disponibilidad de todos los elementos. Del ácido nítrico, por ejemplo, tengo la posibilidad de tener, del nitrógeno, perdón, tengo la posibilidad de tener ácido nítrico, tengo la posibilidad de tener NO, en el caso, o por ejemplo, tener posibilidad de tener nitrógeno 2. Todas las posibilidades, digamos, todas las especies que uno podría analizar en el diagrama. Con respecto, por ejemplo, al cobre, bueno, la posibilidad de tener, acá no está puesto, pero este es cobre 1, cobre 0, cobre más 2. Entonces, tengo todas las alternativas de las especies, de los estados de oxidación del cobre. Entonces, ahora, en base a eso, uno dice, ¿qué puedo hacer para combinar, para que pueda reaccionar una especie del nitrógeno con una especie del cobre? Bueno, de alguna manera lo que uno va a tratar de buscar o va a tratar de inferir, es decir, bueno, en un sistema redox yo necesito un muy buen agente oxidante y también necesito un agente de tipo reductor. Bueno, si uno va a empezar a buscar el mejor agente oxidante, bueno, si uno se fija, las posibilidades como agente oxidante serían poner el ácido nítrico o poner el cobre. Si ustedes se fijan, esta pendiente del ácido nítrico es mucho mayor que en el caso del cobre más 2 al cobre 0. Entonces uno podría decir, si yo tuviese la posibilidad, utilizaría el ácido nítrico como agente oxidante, que va a ser la especie que se reduzca. Entonces, de alguna manera, dentro del cobre voy a tener que buscar el agente reductor, o sea, aquella especie que de alguna manera se va a tener que estar reduciendo, perdón, se va a tener que estar oxidando. Bueno, la pregunta es la siguiente. Dentro del cobre podría pensar, si tengo que buscar el agente oxidante, tengo que fijarme si el cobre va a tener posibilidad de oxidarse. Entonces dijimos que el ácido nítrico se tiene que reducir porque tiene la mayor pendiente. Entonces, ahora el cobre también tiene una pendencia, si se quiere decir, de tipo de cobre más 2 a cobre 0, tiene una pendiente positiva. Entonces, quiere decir que de alguna manera también el cobre más 2 tiene tendencia a pasar a reducirse. Pero fíjense, cuando uno compara estas pendientes, esto tiene mayor pendiente, entonces que este es mucho más importante, este tiene un potencial de reducción mayor. Entonces, muchas veces cuando una pendiente tiene un mayor potencial de reducción con otra, uno puede llegar a decir, de alguna manera, que el ácido nítrico puede forzar ahora a que la otra cupla, si yo pongo invertido el sentido, si yo pongo invertido ahora los elementos, o sea, yo no pongo cobre más 2, sino que pongo cobre 0, tengo la posibilidad ahora de que al cobre 0 lo pueda oxidar a cobre más 2. Entonces, fíjense que por ahí eso es muy interesante, porque yo puedo tener dos pendientes de tipo positiva, y si yo utilizo a la cupla que tiene la pendiente más grande, puedo pensar ahora en forzar al otro sistema, que también tiene una pendiente positiva, a que la reacción inversa vaya a ocurrir y que el sistema ahora sea espontáneo. Eso es lo que garantiza que si yo pongo ácido nítrico como agente oxidante y ahora al
cobre lo pongo como agente reductor, la reacción va a estar ocurriendo. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente la pendiente, esta pendiente es mayor que esta pendiente de reducción y de alguna manera ahora esto va a estar actuando como un sistema, este va a estar actuando como agente oxidante y por lo tanto puede forzar a que el cobre actúe como agente reductor. Y bueno, justamente eso es lo que ocurre en este sistema. Uno también a partir del diagrama de Frost, uno puede predecir la estabilidad desde el punto de vista de la dismutación y también desde el punto de vista de la comproporción de especies. Entonces, si ustedes se fijan, uno puede de alguna manera fijarse si hay alguna especie que tiene tendencia a dismutar o no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno puede inferir o puede decir que una especie va a ser inestable o que va a tener tendencia a dismutar, si lo pensamos del diagrama de Frost, es a partir si tenemos una determinada especie por encima de la línea que une a dos especies que están por debajo de esa. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una especie que se encuentra por encima de dos especies que uno puede unir con una línea, uno puede inferir de alguna manera que esta especie puede bajar su energía libre de Gibbs. ¿Sí? Al bajar su energía libre de Gibbs, bueno, como baja su energía libre de Gibbs, lo hace a partir de que de la formación de dos productos. ¿Dos productos de quién? De la misma especie, del mismo elemento, pero ahora que va a tener distintos números de oxidación. Y eso es justamente lo que de alguna manera nosotros analizamos, valoramos o indicamos como dismutación. Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos una especie que al bajar su energía libre de Gibbs, de alguna manera lleva a la generación de dos productos del mismo elemento, se quiere decir, pero con distintos números de oxidación. Entonces, esto es lo típico que ocurre en una dismutación. Pero también tenemos la posibilidad de comproporcionar, pero ahora se da cuando tenemos la posibilidad de que dos especies, ¿sí? Que las podemos, digamos, que las podemos unir con una determinada, que las podemos unir a partir de una línea. Cuando nosotros generamos esa unión, nos damos cuenta que por debajo de esa línea queda otra especie, ¿sí? Entonces, fíjense en este caso si nosotros tomamos este valor medio, este punto con respecto, nosotros podemos decir que estas dos especies, al proporcionar, van a generar un producto, van a estar generando un producto que tiene un número de oxidación intermedio con cada una de las especies que estábamos analizando, pero que ahora lo más importante es que ha bajado en su energía libre de Gibbs. Eso de nuevo, que nos da dos especies que tienen una energía libre de Gibbs relativamente mayor, promedio, ¿no? Si se quiere decir, partiendo de este punto medio, que tiene una energía libre de Gibbs de punto medio mayor con respecto a la especie que nosotros estamos considerando y por ello de alguna manera se da la comproporción. Dos especies que tienen el mismo elemento con distintos números de oxidación que ahora como producto nos van a dar una única especie con número de oxidación intermedio, pero ahora ¿cuál es la ventaja? Que tiene una energía libre de Gibbs menor que con respecto, una energía libre de Gibbs media menor con respecto a la que partíamos de los reactantes iniciales. Bueno, ahora lo que les propongo de alguna manera es que podamos hacer un diagrama de Frost. ¿Cómo lo haríamos? Hay distintas alternativas, pero bueno, para que ustedes lo puedan visualizar, cómo lo podríamos llevar a cabo. En este caso, para hacer el diagrama de Frost, uno lo que tiene que hacer, digamos, hay distintas alternativas, pero la forma típica es hacerlo a partir del diagrama de Latti. Y recuerden que cuando uno hacía el diagrama de Frost, lo que uno estaba graficando eran números de oxidación con respecto a el potencial estándar desde un determinado número de oxidación hasta el número de oxidación cero, multiplicado de nuevo por el correspondiente número de oxidación. En este caso nosotros lo vamos a hacer
para el manganeso que está en medio ácido. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, porque hay especies protonadas. Si hay especies protonadas es porque realmente estemos en un medio ácido y, como dijimos anteriormente, en condiciones estándar, el pH es 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque la concentración de protones es 1 mol. Entonces partimos del número de oxidación 0. En el caso del número de oxidación 0, fíjense que delta G sobre la constante de Faraday va a ser 0 voltios, porque estamos partiendo desde ahí. Y después, cuando uno hace la construcción, lo puede hacer de distintas alternativas. Yo acá lo estoy haciendo como del elemento más cerca, pero ustedes también podrían ir partiendo directamente del más 7 a 0, desde el más 6 a 0, y así sucesivamente, más 6 más 4. ¿Estamos de acuerdo? Yo en este caso lo que hice fue hacerlo desde la especie que está más cerca del manganeso, del más 2 al 0. Pero ustedes lo pueden hacer también desde el más 7 al 0, que da exactamente lo mismo. Entonces, construyendo desde el manganeso más 2 a el manganeso 0, bueno, fíjense en que acá no tengo directamente, ya tengo el potencial asociado, que es menos 1,18. Esto me está indicando de alguna manera, desde el punto de vista de la reducción, que no tiene tendencia a reducirse el manganeso más 2 con respecto al manganeso. No tiene tendencia a reducirse el manganeso más 2 a 0. Entonces, eso, cuando uno lo vaya a visualizar en el diagrama de Frost, nos tiene que estar abriendo en la cabeza de decir, el manganeso más 2 no es, digamos, el manganeso más 2 no tiene tendencia a reducirse al manganeso a manganeso 0. Por lo tanto, es de esperar que el manganeso más 2 sea una especie más estable que el manganeso 0. Bueno, una vez que tenemos ese potencial estándar, que es menos 1,18, lo tenemos que multiplicar por 2, que es el número de oxidación correspondiente. Y eso es lo que de alguna manera nos permite o nos genera esta línea que tenemos aquí. ¿Sí? Y fíjense, esto me está indicando, lo puedo pensar en otros términos. Este signo negativo ahora del manganeso 0 al manganeso más 2, pensándolo como lo estamos viendo nosotros, pero ahora lo estaríamos pensando en términos de oxidación. Bueno, este signo negativo me está indicando de que de alguna manera el manganeso 0 al manganeso 2 más 2 tiene tendencia a ocurrir. ¿Está? Pero ahora pensándolo en términos oxidativos. Si lo pensamos en términos reductivos, que es al revés, lógicamente ese signo negativo, como lo tendríamos que estar pensando, nos está indicando que el manganeso más 2 no tiene tendencia a reducirse. Por eso, de alguna manera, su energía libre de Gibbs tiene que aumentar. Y eso también es lo que ustedes tienen que tratar de referenciar. En este caso, tengo una energía libre de Gibbs, si se quiere decir, que me está indicando que el manganeso no tiene tendencia, de alguna manera, a oxidarse. Perdón, no tiene tendencia a reducirse. Bien, sigamos con la construcción. Fíjense que es bastante interesante toda la información que uno puede obtener de estos diagramas. Y ahora si vamos del manganeso más 3 al manganeso 0, fíjense en que esta es mi cupla, porque yo tengo que ir de manganeso más 3 a 0, no la tengo. Entonces, de alguna manera la tengo que calcular a este potencial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del potencial? Bueno, considerando lo que vimos anteriormente, el número de electrones involucrados en cada uno de estos procesos por el potencial divide el número de electrones total. Entonces, acá fíjense en que es la cantidad de electrones 1 por 1,51 más 2 por menos 1,18 dividido la cantidad de electrones que tenemos es 3. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el cálculo, este cálculo nos da que de alguna manera es un potencial de menos 0,283 voltios. ¿Sí? Cuando uno hace ese cálculo, es lo que nosotros medianamente tenemos en este caso. Fíjense que ahora el potencial sigue siendo negativo. Entonces, si uno quisiese pensar, nos está indicando de nuevo que pasar de manganeso más 3 a manganeso 0 no es algo que haya tendencia, que no es algo que tenga tendencia a ocurrir. Ese proceso de reducción de alguna manera no está favorecido. Y si uno lo mire desde acá, fíjense en que uno se fija que el manganeso más 3
si ustedes se fijan, tienen menor energía libre de Gibbs con respecto al manganeso, entonces eso también nos da una idea de que esta especie sería más estable que el manganeso 0, y por lo tanto este proceso de reducción tiene que tener un potencial negativo, que es justamente lo que nosotros estamos evaluando en este caso. Así seguimos, así sucesivamente. Fíjense que acá pasamos al dióxido de manganeso, no lo tenemos este proceso, entonces lo tenemos que acoplar. Entonces acá va a ser 1, porque tenemos un electrón involucrado, 1 por 0,95 más 1 por 1,51 más 2 por menos 118, dividido ¿cuántos electrones involucrados? 4. Este es el potencial. Fíjense que ahora tenemos un potencial casi 0, porque es 0,025, que cuando lo multiplicamos por 4 es 0,1. Entonces fíjense que más o menos en estas condiciones el manganeso al dióxido de manganeso es relativamente el mismo potencial, si se quiere decir, pero el medio ácido. Y así lo vamos construyendo en todos los casos y seguimos la construcción, y eso nos permite obtener esta pendiente, si se quiere decir. Y ahora, si hacemos el cálculo correspondiente para el manganeso más 6 y el manganeso más 7, nos vamos a encontrar con estas dos pendientes correspondientes. Entonces, este es el diagrama de Frost que uno puede construir a partir de un diagrama de Latimer. Fíjense de nuevo que cuando uno piensa en estado de reducción, vamos desde el más 7 al más 0. Fíjense que las pendientes son de alguna manera positivas. Positivas cuando lo pensamos en este sentido, pero ustedes también piensen en ese sentido, pero lo más importante es que de alguna manera estas pendientes van como, de alguna manera, para que ustedes lo puedan ver, es como que vamos bajando en el sistema. Cuando uno va bajando por estas pendientes, lo que me está indicando es que estas especies tienen tendencia al proceso de reducción, ¿sí? Y van disminuyendo de alguna manera con el potencial correspondiente. Fíjense que en este caso también se correlaciona con los potenciales que nosotros tenemos asociados. Si uno compara este potencial o esta energía libre de Gibbs con respecto a 0, fíjense que este es mucho mayor. Entonces, como este es un potencial, como el manganeso de más 7 tiene una energía libre de Gibbs, si quiere decir mucho mayor que 0, eso que me está indicando, que de alguna manera cómo va a ir evolucionando el proceso. Bueno, de alguna manera esta especie va a tener tendencia a reducirse. ¿Para qué? Para alcanzar mayor estabilidad. Bueno, y eso también es lo que va explicando que de alguna manera este proceso vaya disminuyendo esa energía libre de Gibbs. Si uno pudiese identificar algún proceso adicional, bueno, podríamos visualizar, fíjense en que acá podemos plantear una línea que va a unir estos dos puntos. De alguna manera, eso que me está indicando que esta especie puede disminuir su energía libre de Gibbs, y eso de alguna manera conlleva una dismutación de la misma al dióxido de manganeso y al manganato. También tenemos la posibilidad de identificar ahí, en este sentido, o también ahí. Fíjense que si uno mezcla manganeso más 2, a ver, algo que tiene que quedar claro. Esto, si yo ponemos esta especie donde tenemos un ácido de manganeso, en este caso el número de oxidaciones es más 5. Si lo ponemos a esta especie en medio ácido, esta especie no va a ser estable, sino que va a tener tendencia a dismutar en dióxido de manganeso y el manganato. ¿Sí? En este caso, también el medio ácido, si nosotros mezclamos manganeso más 2 y manganeso más 3, fíjense, lo mismo que pasaría si nosotros mezcláramos manganeso y dióxido de manganeso. De alguna manera, este sistema, sobre la línea de este sistema y por debajo vamos a encontrar una especie mucho más estable. Entonces eso que me quiere indicar que de alguna manera cuando mezclemos manganeso con manganeso más 3 o dióxido de manganeso, si lo quisiese referenciar, nos vamos a encontrar con la presencia de que estas especies van a proporcionar una especie que tiene mayor estabilidad, que en este caso es el dióxido, que es el manganeso más 2.